Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, Fabricio, buen día, Alessandra, buen día, Joel, buen día, Sharoni. Tal, ¿cómo estamos hoy día? ¿Estamos listos ya? Bien. Vamos a empezar entonces. ¿Me logran oír bien? ¿Me logran visualizar bien? Por favor, confírmeme. Ok, Joel, gracias. Y entonces vamos a pasar a compartir la diapositiva, a presentar, mejor dicho, ¿no? Ya. Bueno, ya debe estar visualizándose la diapositiva respectiva. Confírmenme en todo caso para ya empezar la clase. Gracias, Alessandra. Gracias, Sharoni. Ok. Bueno, la clase pasada estábamos abordando ya el tema de búsqueda de identidad, ¿no? Habíamos centralizado en la última parte respecto a lo que venía a ser la autoestima, la comprensión también de los demás. Habíamos dicho que la búsqueda de identidad forma parte de un proceso, del proceso de la adolescencia. Normalmente es en la adolescencia donde uno comienza a construir, ¿no? A buscar también su identidad en ese sentido. Y bueno, vamos a continuar con ese tema, ¿no? El día de hoy. Eh, es en este proceso de la adolescencia donde muchas veces comienzas también a preguntarte aspectos en relación a tu futuro. Por ejemplo, ¿alguna vez te has planteado tú esa pregunta? ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 años? A ver, coméntame en el chat. ¿Cómo te imaginas más o menos de acá a 5 años? Vamos a hacer algo. Ya voy a poner como mínimo 5 respuestas que voy a necesitar para continuar con la clase, en todas las preguntas que haga ya. A ver, Mauricio ya nos respondió, nos dice un gran músico. Ajá, muy bien, Mauricio. Ahora, ¿piensas compatibilizar la música con eh, alguna carrera relacionada acá a la universidad? Sharon nos dice estudiando y trabajando. Sebastián, aún estudiando. Alice, estudiando, pero mi carrera. ¿Cuál carrera, Alice? Alessandra dice estudiando en la universidad.
¿En qué piensas estudiar, Alessandra? Buen día, Pirina, buen día. Bueno, medicina, dicen por ahí, medicina. Ya, ok, muy bien. Eh, Podría también haber sido la pregunta, ¿cómo te ves de acá a unos 10 años, de acá a unos 15 años? ¿Qué tanto has pensado tú en tu futuro? Eh, o quizás no te proyectas a tantos años, pero quizás sí a algo más inmediato, ¿no? O sea, ¿qué quiero de pronto en el próximo año, por ejemplo? Entonces, definitivamente son algunas preguntas que comienzan a surgir con más fuerza en la etapa de la adolescencia, porque es en la adolescencia donde una persona comienza a formar, a buscar, a encontrar, a descubrir su identidad en el ámbito vocacional, por ejemplo. Y es parte de lo que vamos a ver el día de hoy en relación al proyecto de vida en esa primera parte. Pero también en esta búsqueda de identidad es en este periodo de adolescencia donde se termina confirmando o haciendo más sólida la identidad sexual, por ejemplo, ¿no? Que también te sientes siendo hombre o siendo mujer. En ese aspecto también vamos a abordar ese tema el día de hoy. De manera que en la primera parte vamos a abordar dentro de la búsqueda de identidad lo que es el tema de proyecto de vida, relacionado también a los valores, la vocación, el uso, la gestión de tiempo y algunos aspectos de vida saludable. Y en cuanto a la segunda parte, abordaremos el tema de sexualidad en ese sentido, ¿no? Lo que comprende también lo que es la sexualidad, eh, diferenciar algunos aspectos entre amistad y enamoramiento, algunas propuestas en relación a etapas en relación de pareja, los valores acerca de una sexualidad responsable y también los conceptos de salud sexual y reproductiva. Empezamos entonces esta tercera semana con ustedes, ciclo especial de verano. Los saluda el profesor Di Palomino. Empezamos. Bueno, ¿qué se entiende por un proyecto de vida? ¿No? Yo imagino, este tema, a ver, cuéntame, ¿ese tema lo has tocado en el colegio? Buenos días, Lady, no te preocupes. Lo más importante es que uno reconozca lo que tiene que mejorar y eso me parece muy bien. Hay algunos que, bueno, sin comentarios. ¿En el colegio has tocado ese tema de proyecto de vida? Creo que de psicología es lo que más abordan en los colegios, ¿no? O sea, porque ustedes, la mayoría no llegó al curso de psicología, entiendo, ¿no? Pero que imagino alguna vez, ¿no? En tutoría quizás, ¿no? Te han hablado de proyecto de vida o han hecho ese tema, ¿no? Eh, Me ha pasado alguna vez que he asesorado a algunos docentes en relación también a un trabajo que hicimos hace un tiempo con una ONG, a tutores justamente, que tocaban estos temas, tanto de sexualidad como proyecto de vida. Y, y veía un poco lo que habían hecho algunos estudiantes de colegio. Entonces nos preguntábamos qué tan real era, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes quizás en el colegio decían, estar en quinto y secundaria, ¿no? Y quizás algunos todavía tienen esa idea, ¿no? Bueno, yo soy buen estudiante, entonces me preparo en un centro pre, en 3 meses ingreso a la universidad, ¿no? Primer puesto, cómputo general, a medicina, y luego en 4 años estoy terminando mi carrera y en 5 estoy viajando por todo el mundo, ¿no? A los
En 6 años ya tengo mi mansión, mi casa, ¿no? Etcétera, etcétera. No sé cuántos de ustedes han hecho un proyecto de vida así, ¿no? En ese aspecto. Entonces la pregunta es, eh, ¿será real? ¿Será medio utópico? ¿Cuál es la importancia de hacer un proyecto de vida? ¿Para qué sirve un proyecto de vida? ¿Y qué componentes debe tener un proyecto de vida? Porque muchas veces no es cuestión solamente de decir las metas que uno tiene, ¿no? Entonces, a veces ocurre, ¿no? Que muchos estudiantes tienen esa visión, sobre todo cuando están en el colegio, como decíamos, muy facilista de la vida. Y algo que también nos ha sembrado muchas veces, ¿no? O a ustedes más que a la generación mía, ¿no? Este hecho de sí se puede, ¿no? Claro, no estoy negando que no se puede hacer muchas cosas. No estoy negando que sí se pueda, ¿no? Lograr muchas cosas, pero también hay que saber eh, establecer tiempos, momentos, ¿no? Y tener en cuenta que un proyecto de vida es eso, es un proyecto, es una guía. Tampoco es algo que tiene que ocurrir definitivamente de forma rígida, ¿no? Las metas, las condiciones de vida pueden ir cambiando en el tiempo, muchas situaciones pueden ir pasando, ¿no? Por ejemplo, tú le preguntabas a los chicos en el 2019 que salían del colegio y también seguramente te decían, ¿no? Sí, yo al siguiente año voy a ingresar a la universidad, en fin. 2020, marzo, llegó la pandemia a nuestro país, los primeros casos de COVID-19, y cuántos de pronto tuvieron que dejar de estudiar, ¿no? En ese aspecto. Cuántos postergaron un poco sus metas en ese sentido, porque había que priorizar también, evidentemente, situaciones más allá del campo de estudio. Entonces, todo eso pues implica también analizar la vida en sentido más amplio, ¿no? No en sentido tan fácil como a veces nos quieren hacer creer los medios de comunicación o como a veces también algunas personas, ¿no? Eh, están tienen una visión muy light, ¿no? De la vida. Bueno, hablar de un proyecto de vida, ¿por qué será importante? A ver, trata tú bajo tu idea, ¿para qué servirá un proyecto de vida? ¿Para qué? Coméntame en el chat alguna idea que tengas. Ya, Fabricio dice, para tener metas y objetivos. Gracias, Fabricio, por tu participación. Ya sabes, te dije al inicio, cuando una pregunta para fomentar participación, mínimo quiero 5 respuestas, si no, no paso al siguiente tema. Vamos a trabajar así con ustedes para que participen más. Alessandra dice, para ayudarnos a darnos cuenta de lo que queremos lograr. Ah, Joel, para tener un propósito en nuestras vidas y organizar nuestras ideas. Alice nos dice, trazarnos un plan a largo plazo que tenga una meta que querramos cumplir. Y Gabriel nos dice, para organizar tus objetivos y en el tiempo que lo harás. Ya. La mayoría me ha dado una definición básicamente de proyecto de vida, pero mi pregunta era, ¿para qué? O sea, si tú no haces un proyecto de vida, ¿te mueres? Sí, una persona que no haga un proyecto de vida, todas las personas en el mundo, todas las que tú conoces, las que están a tu alrededor, han hecho un proyecto de vida. Entonces la pregunta es, ¿por qué ser importante o para qué ser importante, ¿no? Un proyecto de vida. ¿Por qué tocar un tema, ¿no? Si no es algo indispensable para la vida. Y es ahí donde tenemos que mirar con más análisis, ¿no? Algunos aspectos.
Por ejemplo, a ver, vamos a pedir eh, alguna participación. ¿Algún voluntario o voluntaria que levante su mano y diga yo, profesor? No hay. Alguien que pueda activar su micro, que pueda activar su micro. 45 estudiantes. Ningún voluntario. Te mete el micro, creo. No, no, no me escuchan. Voy a escribir mejor, ya voy a escribir. ¿Voy? Bueno, lamento que no haya. Me centraré solamente entonces en la teoría. Bueno, ni modo. Eh, un proyecto de vida, ¿no? Como te dice acá, es parte de la gestión de desarrollo personal. Evidentemente que una persona en su proceso de desarrollo puede ser importante que haga un proyecto de vida. El proyecto de vida implica planificar objetivos que la persona desea alcanzar. Los objetivos que una persona desea alcanzar pueden ser pues objetivos a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo en ese aspecto. Un proyecto de vida evidentemente pues tiene que ser personal, ¿no? No es no es en relación a lo que quiera otra persona para ti, sino a lo que tú decidas para ti, ¿no? Eh, implica comenzar a analizar también qué es lo más trascendente e importante en la vida de cada uno. Y eso va a variar de persona en persona. Entonces, por eso implica que la persona también descubra y se comprometa con metas que le sean o que le resulten importantes. También un proyecto de vida permite, ¿no?
o contribuye al crecimiento de la persona como ser humano. Y también puede otorgarle un sentido a la vida, ¿no? Si la persona tiene claro un proyecto, posiblemente pues le tenga una coherencia, un porqué hacia las cosas. Dentro de ese ámbito, la persona va a tener que tomar decisiones en diferentes aspectos, ¿no? Metas que se trace en el ámbito profesional, pero no solamente en la profesión, ¿no? Por ejemplo, yo acá lamento mucho que muchos jóvenes vean solamente quizás la pre como un sentido de información, ¿no? Entonces no participo porque, bueno, quiero que el profesor me dé todo, ¿no? La información. Estoy acá por información. Y no te das cuenta que solamente esa es una parte tuya, ¿no? O sea, lo académico es parte de un ser humano, pero hay gente que prioriza lo académico por encima de todo, ¿no? Y lamentablemente, pues hay gente que puede ser muy académica, pero como persona deja mucho que decir. Entonces, cuando uno tiene otra concepción de la vida, se dedicará en su actividad a formar no solamente a alguien con conocimientos, sino también con principios, ¿no? Pero eso depende mucho de lo que la persona valore. Entonces, hay personas que su vida está relacionada solamente a su profesión, ¿no? Pero son un desastre como papá, como mamá, como hermano, como hijo, como pareja, en fin. Pero son exitosos, quizás teniendo algunos títulos, ¿no? Por ahí, algún diploma, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es su concepción de la vida en ese aspecto. Eh, Hay otros más que quizás sus decisiones están más en el ámbito social, ¿no? Entonces hay diferentes perspectivas. Lo importante sería tratar de buscar un equilibrio, ¿no? En ese aspecto, entre los diferentes ámbitos que la vida nos va ofreciendo, ¿no? Ámbitos profesionales, sociales, afectivos, laborales, éticos, etcétera, etcétera. Un proyecto de vida toma también ciertos lineamientos del planeamiento estratégico. Este es un concepto del ámbito administrativo, ¿no? Entonces, en el ámbito administrativo, vamos a encontrar que, por ejemplo, cuando una persona quiere realizar, ¿no? Un administrador quiere en su función de administrar, quiere realizar o formar o crear una empresa, tiene que analizar, pues, el aspecto de la visión, misión y hacer un diagnóstico en base a lo que se llama el FODA, ¿no? Entonces, tiene que realizar un planeamiento estratégico. Esa empresa que alguien quiere crear, por ejemplo, implicaría, de cierta manera, eh, cuál es el deseo que la persona tiene con esa empresa, pero a un largo plazo, ¿no? ¿Qué sueña con esa empresa? Esa sería la visión empresarial. La misión implicaría ya el hecho de cómo va a conseguir ello, ¿no? Si es una empresa, por ejemplo, en el rubro textil, ¿no? En cuanto a exportación, por ejemplo. Entonces, que esta persona se plantee, ¿no? Quizás, ¿no? Tener una empresa ampliamente exitosa, reconocida en el mercado internacional, podría ser visión. Pero porque es como un sueño, ¿no? Lo que quiere con su empresa. Pero para que llegue a eso necesita un camino, un proceso. Ese camino, ese proceso lo da la misión, que implicaría cómo va a lograr eso que se ha planteado. Y el diagnóstico, pues, está en base a lo que se llama el FODA, ¿no? Que vamos a verlo en un momento. Así también, en el aspecto personal, vamos a encontrar, en el aspecto personal, podemos encontrar también esos aspectos, ¿no? En relación al hecho de la visión, la misión y el diagnóstico, ¿no? Cuando hablamos de visión, ya en el sentido personal, implicaría qué es aquello que una persona quiere alcanzar en su vida, qué es aquello que una persona quiere lograr, pero a muy largo plazo. Por eso se dice es la imagen meta a largo plazo.
No lo que quieres lograr mañana, pasado, el otro mes, el otro año, no, a un largo plazo. La misión implicaría cómo vas a hacer para llegar a eso, ¿no? Por eso habla del propósito inmediato para el logro de la visión, y en ese propósito se pone en juego valores, compromiso, esfuerzo, ¿no? Metas previas, en fin. Eh, y el diagnóstico implica, pues, el hecho del análisis FODA, porque implica también hacer un diagnóstico de la situación en la que alguien puede estar en un momento determinado de su vida. Acá tienes un cuadro, por ejemplo, en relación a lo que se llama el FODA, las fortalezas, oportunidades. FODA son las siglas, ¿no? De lo que se conoce como fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eh, Entender que en tu vida hay cosas que dependen de ti y hay otras que no dependen de ti. Estas condiciones que dependen de ti se convertirán en factores internos, y lo que no depende de ti se convierte en una condición externa del entorno. Entonces, cuando uno se plantea metas, objetivos, etcétera, etcétera, es importante que analice cuáles son esas condiciones internas que favorecen el logro de un objetivo. Esa condición interna que favorece el logro de un objetivo es lo que se llama fortaleza. Una condición interna que perjudica el logro de un objetivo se considera una debilidad. Una condición externa que favorece el logro de objetivos se convierte en una oportunidad. Y una condición externa que perjudica el logro de objetivos se convierte en una amenaza. No. Entonces, en tu vida eh, es importante analizar esas variables, ¿no? Porque no todo va a ser fortalezas, ni todo va a ser debilidades, ni todo va a ser oportunidades, ni todo va a ser amenazas, ¿no? Todos tenemos algo de todo. Solamente que cada quien tiene su propia realidad en ese sentido, ¿no? Acá, por ejemplo, hay estudiantes posiblemente que no muevan un solo dedo en casa, que su único rol sea estudiar en ese aspecto. Habrá otros que quizás para estar acá en la pre han tenido que trabajar, o algunos que están trabajando y estudiando. Entonces las condiciones no son las mismas para ambos, ¿no? Hay chicos que eh, les cuesta, ¿no? El hecho de poder ir desarrollándose en camino en la vida. A algunos, ¿no? Les cuesta un poco menos, ¿no? No me refiero a costos económicos, ¿no? Sino a cuestiones de esfuerzo. Entonces no todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Es más, el hecho de que tú estés ya acá, si a ti te pagan la pensión, es una oportunidad, porque no todos tienen la condición económica para solventar los gastos del ciclo. Hay estudiantes, imagino, en tu colegio, que también hubiesen querido prepararse, pero quizás la economía familiar no les permite, ¿no? Entonces, lo que para algunos es una oportunidad, para otros es una amenaza. Para ese chico que quiere prepararse, que es estudioso, pero no cuenta con los recursos económicos, esa dificultad económica de casa, esa falta de apoyo económico, ya no sería una oportunidad, pues sería una amenaza, ¿no? En ese aspecto. Que un estudiante quiera prepararse, a veces cuando alguien sale del colegio tiene como la idea de que solamente existen tres carreras, ¿no? Ingeniería, derecho y medicina. Eh, y ya en el transcurso se va dando cuenta pues que hay muchísimas carreras, ¿no? San Marcos, solamente San Marcos ofrece, solamente en San Marcos, me refiero, o sea, hay 65 carreras y creo que estaban por ampliar más. Otras universidades tendrán otras carreras que no hay en San Marcos, ¿no? En fin, o sea, las carreras son diversas, ¿no? Pero ante eso también
Por ejemplo, hay carreras que tienen una alta demanda, donde el puntaje, evidentemente, para ingresar es mucho más elevado, porque la competencia que tiene la persona hace que el puntaje sea más elevado. Bueno, eso para un estudiante se convierte en una amenaza, ¿no? Porque no es algo que dependa de ti en ese aspecto, pero podría perjudicar tu ingreso, ¿no? Las condiciones del país, ¿no? Que estamos ahorita no son tan estables, es un riesgo, ¿no? Y no es algo que dependa de uno, ¿no? Entonces eso también se convierte en una amenaza, ¿no? Para algunos. En cambio, las fortalezas, las debilidades ya son aspectos internos, ¿no? Si alguien me dice, yo soy bueno aprendiendo matemáticas, entonces, bueno, pues eso se convierte en una fortaleza, ¿no? Si alguien me dice de pronto que es hábil, ¿no? Para el campo de la lectura, es una fortaleza porque es algo interno, es una cualidad que la persona tiene, ¿no? En cambio, si una persona pues tiene dificultades, ¿no? En el ámbito personal, por ejemplo, ¿no? Hay chicos que a veces bueno, también académico, ¿no? Supongamos que tengas dificultad en un curso, es una debilidad. O de pronto tienes dificultades, personales en el sentido de ansiedad, bueno, es una debilidad, ¿no? En ese aspecto. Entonces, hacer un FODA implica analizar diferentes variables en relación a objetivos. Si tu objetivo es ingresar, o uno de tus objetivos es ingresar, es importante que analices, ¿no? Cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Como te digo, esto varía de persona en persona. No puede haber dos FODAs iguales, ¿no? Cada uno tiene sus propias fortalezas, sus propias debilidades, sus oportunidades y sus amenazas. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. Bueno, sigamos. Ahora, un proyecto de vida, eh, que le otorgue más importancia a una persona en su vida, que valore más una importancia en su vida, que valore más una persona en su vida, que le dé más importancia a una persona en su vida, eh, tiene mucho que ver pues con ese tema de valoraciones, ¿no? Y los valores implica pues una concepción amplia, ¿no? Hay gente que cree que valor solamente es la responsabilidad o de pronto la honestidad, ¿no? Ese es un tipo de valores. Los valores en sentido amplio implica pues aquello a lo cual alguien le asigna valoración, le asigna importancia en ese sentido, ¿no? Entonces hay valores que pueden ser biológicos, que son aquellos que están relacionados a la salud, en ese aspecto, a la vida, ¿no? Por ejemplo, cómo llevas tu nutrición. Hay chicos que cuando se preparan, ¿no? A veces no sé quién les ha puesto en la cabeza que van a ingresar porque estén en 3 o 4 lugares preparándose a la vez.
Es que ese es el problema de ahora, ¿no? Quieren hacerlo todo a la vez. Y hay chicos pues que ya no tienen tiempo ni para almorzar, ¿no? No desayunan, no almuerzan, o almuerzan pues al paso. Claro, no se niega que están haciendo un esfuerzo por, digamos, ir a estudiar de un lugar a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que implicaría, ¿no? Que estás valorando solamente lo intelectual y quizás no el ámbito biológico, ¿no? Entonces, tiene que ver con ello. Ahora, también esto va a determinar ciertas carreras, ¿no? Porque obviamente, pues las personas que están más interesadas en el ámbito biológico, hay carreras que están más relacionadas a ese aspecto también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo que tiene que ver más con la salud. Hay otras actividades que tienen que ver más con lo estético, ¿no? Por ejemplo, alguien me hablaba de la música al inicio de la clase. Ese es un aspecto, generalmente la música está más ligada al arte y esto implica generalmente, ¿no? Salvo que me diga que quiere ser reggaetonero, pero generalmente implica más aspectos de armonía, ¿no? Entonces esto tendría que ver más con una valoración estética en ese sentido. Eh, Hay aspectos también ligados más al ámbito social, ¿no? Cuando alguien de pronto tiene más valoraciones en sentido de compañerismo, de contacto, de afinidad con las personas. Los valores morales ya tienen que ver con el hecho de hacer el bien o hacer el mal, ¿no? De discriminar lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Lo intelectual, como decíamos, en el ámbito académico, y lo técnico con actividades que tienen que ver más con aspectos de producción, más mecánico-prácticos, en ese sentido. Entonces, cada carrera también tiene una prioridad, ¿no? O sea, al margen de que tú estudies una carrera, también está más orientada a algunos valores más que a otros en ese aspecto, ¿no? Ahora, si tú eliges algo que es contradictorio con tu valor, ahí puede haber un problema, ¿no? Porque comienzas a estar en un lugar en el que no deseas. Y esto está muy relacionado con este otro término, ¿no? Que es el término de vocación. ¿Qué es vocación? ¿No? ¿A qué se llama vocación? ¿Qué es lo que se conoce como vocación? Acá hay muchos errores también de concepción. Eh, es muy común que a veces a consulta llegue algún estudiante y diga, yo he venido para que me tome un test, ¿no? Un test vocacional. Es como que tú le digas al médico, yo he venido para que me opere. O sea, un momento, ¿no? El que tiene que determinar si es necesaria una operación o no es necesaria es el médico, pues, ¿no? Pero hay muchos que lo toman así, ¿no? Quiero que me haga un test. Primero hay que ver de qué es el caso y si el caso amerita que se haga una prueba o no, ¿no? O sea, no todos los casos vocacionales requieren de evaluación mediante pruebas. Pero hay mucho a esa idea errónea de que una prueba determina tu carrera, ¿no? Entonces, eso es algo erróneo, ¿no? Ninguna prueba va a determinar la carrera que tú elijas. El término vocación viene de la palabra vocatio, y vocatio significaba el llamamiento divino. Pues quizás también ahí hay un error, ¿no? O sea, en el aspecto del, mejor dicho, no en el origen del término, sino en la interpretación del término, ¿no? Porque ha quedado mucho de eso en las personas. El término vocación se utilizaba, pues, inicialmente, no en las carreras, se utilizaba en el sacerdocio, cuando se decía que el sacerdote recibía el llamado divino, el llamado de Dios para dedicarse a su labor sacerdotal. Entonces lo hace por vocación, ¿no? Se priva de muchas cosas por vocación, se decía, ¿no? Entonces algunos ya han llevado esto al ámbito, pues, de las carreras, ¿no? Y entonces hoy en día está muy común el término utilizado vocación relacionarlo a las carreras.
Pero sería un error decir, ah, es que tú has venido llamado para una carrera. No, pues no es así. Nadie nace llamado para una carrera. Si tú me dices que quieres la carrera que quieras, no, no preguntar mucho porque ya sé que no participan. Pero independientemente de la carrera que quieras, no es que tú hayas venido llamado para una carrera. ¿No? No es que tú hayas venido predestinado al mundo para ser médico, para ser ingeniero, para ser de pronto sociólogo, para ser antropólogo, para ser ingeniero ambiental, para ser ingeniero de minas, para ser ingeniero electrónico, para ser ingeniero eléctrico, para ser ingeniero civil, para ser arquitecto, para ser biólogo, para ser ingeniero químico, para ser químico, farmacéutico, para ser odontólogo, para ser estomatólogo, para ser psicólogo. Nadie nace eh, con esa predisposición. Naces con algunas aptitudes y vas desarrollando otras en el tiempo. Entonces acá lo que hay que tener más claro es qué criterios tomar en cuenta para elegir una carrera. Eh, Porque la vocación implica un poco lo más cercano, podríamos decir, eso que está ahí en definición de Maslow, ¿no? Que es un representante del humanismo en psicología. Vocación implica el impulso interno, ¿no? La disposición que hacen las personas, que tienen las personas para sentirse satisfechos con determinadas actividades. Entonces la vocación implica eso, ¿no? Básicamente es la inclinación que tú tienes hacia una actividad porque al hacer esa actividad te produce satisfacción. Entonces, elegir una carrera implica tener en cuenta ese término, en el sentido de que lo que elijas, disfrutes de lo que hagas, ¿no? Te sientas satisfecho, te sientas contento con tu actividad. Bien, entonces eso, ¿no? Eso implica el ámbito vocacional. Por eso te dice, ¿no? Si una persona ubica bien su ámbito de vocación, bueno, tiene beneficios, pues, porque implica expresar, el desarrollar el concepto de sí mismo, se siente a gusto con lo que hace, inspira también formas de vida y descubre cualidades en ese aspecto personales que las puede ofrecer en su servicio. Esto es todo. Ya. Entonces, hablar de vocación, vuelvo a repetir, no es que se encuentre en una prueba, no es que vengas determinado biológicamente para una carrera. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes postulen hoy en día a administración de turismo. Quizás alguien postula esa carrera, ¿no? No lo sé. ¿Hay alguien acá que postule esa carrera? Solamente como ejemplo, ¿no? Esa carrera no es que siempre haya existido. Me remonto a la universidad a la que tú piensas postular, porque imagino que si estás preparándote acá es porque piensas postular a San Marcos, ¿no? Entonces, si hablamos de hace 25 años, esa carrera no existía en San Marcos. Entonces, ¿qué significa? Que recién desde hace 25 años están viniendo genéticamente personas destinadas para esa carrera. No, pues las carreras van surgiendo en función a las necesidades, a las demandas de un país. Y en función a eso, una carrera se hace más demandada o de pronto menos, ¿no? En ese sentido. Eh, Obviamente, pues nuestro país tiene una enorme cantidad de atractivos turísticos, ¿no? Pero en los años 90, ¿quién iba a querer venir al Perú de turismo, ¿no? Y a cada rato había coche bomba por todo lado, eh, riesgo de morir, en fin, ¿no?
Entonces, como que no sé, no era tan atractivo por más, digamos, paisajes que hubiese, ¿no? Venir al Perú. Ya posteriormente las cosas fueron mejorando en ese aspecto y es ahí donde la carrera toma auge, ¿no? Y hoy en día ya tiene una carrera, ya hay una carrera en San Marcos desde hace más de 20, bueno, sí, pues 20 años más o menos, en ese aspecto, ¿no? Eh, Surge en función a la necesidad, ¿no? Y así seguirán surgiendo nuevas carreras, habrán de pronto carreras que van quedando un poco relegadas en ese sentido. ¿Qué es importante para elegir una carrera? Importante tener en cuenta estos elementos, ¿no? De los intereses, los talentos, los valores y la personalidad. Hay mucha gente que elige mm, por interés, otros por algún tipo de valor, pero no necesariamente por esto o por esto. Y es un error, ¿no? Porque implicaría, el- estamos hablando acá de pronósticos o probabilidades, si se quiere, ¿no? Una probabilidad de tener mayor éxito en una carrera es cuando eh, la carrera que has elegido es compatible con los intereses relacionados a esa carrera, con los valores relacionados a esa carrera, con la personalidad o las características de personalidad que se requieren en esa carrera y el talento que se requiere para esa carrera. Hay chicos que a veces les preguntas, ¿no? ¿A qué postulas? Te dicen, yo quiero ser ingeniero de sistemas. Ah, qué bien. ¿Y por qué? Es que me gusta mucho jugar videojuegos, ¿no? Como si eso fuera la característica principal de un ingeniero de sistemas, ¿no? En ese aspecto. U otros que te dicen, yo quiero ser médico veterinario. ¿Por qué? Porque amo a los animales. Yo veo un perrito, lo beso, veo un perrito abandonado en la calle, lo beso, lo abrazo. ¿Tú crees que el médico veterinario se dedica a eso? Es un error, pues, ¿no? Porque si ese estudiante no tiene, eh, para comenzar, no le gusta química, no le gusta biología, no tiene sentido que vaya a medicina veterinaria, ¿no? Un médico veterinario no va a ver, pues, un perrito, para besarlo o abrazarlo, ¿no? Eso es un complemento, que tengas cariño por los animales. El médico veterinario tiene que tener la frialdad para, por ejemplo, ese perrito que está lesionado, cómo intervenir, cómo operar ese perrito que está desangrándose porque un carro lo ha atropellado y está con todas las tripas afuera, ¿no? Por ejemplo, eh, no es simplemente, pues, que le voy a hacer cariñito al perrito, ¿no? O sea, no va por ahí. Y para saber eso tiene que saber intervenir, ¿no? Y para saber intervenir tiene que saber, pues, dónde está toda la fisiología de ese animalito. Y para eso tiene que saber de anatomía, y para eso tiene que saber de biología, y tiene que saber de química, ¿no? Por lo tanto, si ese estudiante no le gusta ni química, ni anatomía, ni biología, ¿no? No tiene sentido, pues. Entonces, es importante que la persona tome en cuenta eso, ¿no? Para elegir una carrera, uno tiene que darse cuenta en qué es bueno. Eso en lo que eres bueno, le podemos llamar que tienes un talento en ese aspecto. Hay gente que es muy buena para matemáticas, como hay gente que no lo es. Entonces, si tú te dedicas a comunicación social y no eres bueno en matemáticas, ¿qué problema hay? Pero si tú quieres ser matemático puro y eres pésimo en matemáticas, no es compatible, pues, ¿no? Quieres ser ingeniero de sistemas y tu razonamiento lógico deja mucho que desear, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces uno tiene que comenzar a conocer, en ese sentido, conocerse un poco más, ¿no? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué intereses? Intereses ya es lo que me gusta, lo que me agrada, ¿no? ¿Qué me gusta en ese aspecto? ¿Me gusta trabajar solo? ¿Me gusta trabajar en equipo? ¿Me gusta trabajar en campo? ¿Me gusta trabajar en oficina?
por ejemplo. Me gusta trabajar con productos, ¿no? Por ejemplo, una laptop, ¿no? Un parlante, ¿no? O materiales de concreto, ¿no? O me gusta trabajar con personas. Es distinto, ¿no? Entonces, ese aspecto ya implica los intereses. Y lo que cometen muchas veces errores, porque también en este ámbito los engañan. Lo que pasa es que cuando uno les habla bonito, no creen que es lo máximo, ¿no? Y la vida no es así, muchachos. Eh, el aspecto de, a veces se dan, ¿no? Gente que engaña en el ámbito vocacional, ¿no? Te tomaron una prueba de intereses y te dicen, ya, esta es tu vocación. Un tremendo error para aquellos que sabemos del tema, ¿no? Porque ahí lo que te están evaluando posiblemente sea intereses. Si tú me dices que alguna vez te han tomado una prueba y solamente te ha durado una sesión y con eso te han dado tu vocación, entonces te han estafado, pues. No, no va por ahí. Cuando se quiere evaluar con pruebas, son los casos críticos y en esos casos críticos, pues hay que evaluar no solamente intereses, hay que evaluar inteligencia para ver qué talentos tiene la persona. Hay que evaluar también su forma de ser, su personalidad, ¿no? Con su forma de ser, qué tan compatibles con tales carreras en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que vaya a comunicación social tiene que interesarle, pues, el hecho de contactarse, ¿no? De buscar noticias, de buscar primicias, tiene que tener también características de personalidad relacionadas a ello, ¿no? Si hablamos del ámbito periodístico, ¿no? De periodismo. Si hablamos detrás de cámaras es otra cosa, ¿no? Tendrá que tener otras cualidades. Y los valores también, ¿no? Porque también hay que ser sincero en ese sentido. O sea, hoy en día, por ejemplo, estoy seguro que muchos dicen yo quiero seguir ingeniería de minas o ingeniería geológica, ¿no? Y tú le preguntas por qué, porque pagan bien, profesor. Claro, ahí tú te estarías guiando, si esa es tu forma de ver las cosas, te estarías guiando solamente por esto, valores, pero un valor no moral, un valor económico, ¿no? Y también habría que ver, ¿no? Si a esto va aunado a estos otros puntos, bueno, ¿no? Pero si no está aunado, entonces, mal pronóstico, ¿no? Además, si tú lo que quieres o tu sentido de ingresar a la universidad es conseguir dinero, estás enfocando mal, ¿no? Porque tú puedes conseguir dinero sin necesidad de ingresar a la universidad. La universidad no es para conseguir dinero, si esa es tu idea de universidad. Muchas personas pueden hacer mucho dinero sin haber pisado una universidad. Y no estoy hablando de que sean delincuentes, ¿no? De que de pronto sean marcas, narcotraficantes, ¿no? No estoy no estoy hablando del mal camino, ¿no? Entonces, ser universitario tiene un sentido, pero hoy en día se ha perdido tanto eso que muchos jóvenes creen, pues, voy a ingresar porque me pagan bien, pues, ¿no? Pues solamente ven las cosas por dinero, ¿no? Y es porque los han habituado, ¿no? Los han formado así, en ese aspecto. Bueno, un segundo punto en cuestión de la elección de carrera y que es importante es también buscar información profesiográfica. O sea, un aspecto es que te conozcas un poco más a ti, que conozcas tus cualidades, que conozcas tu forma de ser, que conozcas tus valores, que tengas claro también tus intereses. Pero otros aspectos ya implica conocer la carrera, o sea, informarme acerca de la carrera que más o menos me interesa. Y toda carrera tiene una malla curricular. Malla curricular implica los cursos que vas a llevar de primer a último año de la carrera. Entonces es importante que alguien de pronto, pues, eh, en ese plano, que alguien investigue, ¿no? Hay chicos que lamentablemente, o sea, vuelvo a repetir, se dejan llevar solamente por, esta es la carrera más pagada y no saben a lo que están metiendo. Chicos que van a economía creyendo que es una carrera de letras.
y no se han dado el trabajo de revisar la malla curricular. Eh, entonces, ¿cuál es el aspecto ahí? Que el estudiante quizás puede ingresar con mucho esfuerzo a la carrera, pero llega a la carrera y no termina la carrera, ¿no? No se encuentra en ese aspecto, porque no sabía a lo que se metía. O chicas que creen, y chicos, ¿no? Que creen que nutrición es como ir a un gimnasio, ¿no? Y no, si bien es cierto, es importante que un nutricionista para ser más, para generar más confiabilidad, debe también tener una figura física que aparente pues que está ejercitando su carrera. Eh, un nutricionista también tiene que saber de química, también tiene que saber de biología, ¿no? Para armar, por ejemplo, un plan dietético para una persona, ¿no? En función a sus necesidades. Y no es lo mismo un plan dietético para cualquier persona, ¿no? Es un error muchas veces, ¿no? Hay gente que va a buscar recetas como busca ya una receta por internet, ¿no? Busca un plan dietético y no se da cuenta de las variables que hay detrás de eso, ¿no? Porque cada persona tiene sus condiciones físicas, ¿no? Diferentes. Bueno, malla curricular entonces implica revisar los cursos que llevarías de primer a último año de la carrera. Especialidades implica cada carrera es un mundo y en cada carrera te puedes especializar mucho más en ese ámbito. Pero eso también implica informarse, ¿no? O sea, no es que los médicos sean igual en ese aspecto todo médico, ¿no? Sales como médico general, pero luego te especializas, ¿no? No es lo mismo ser traumatólogo que de pronto ser, por ejemplo, oftalmólogo, ¿no? Endocrinólogo, urólogo, ¿no? Cada especialidad dentro de ese ámbito, por ejemplo, igualito en cada carrera, ¿no? Hay especialidades. Entonces, eso también, ¿no? Es importante porque a veces el estudiante cree que solamente es la carrera y punto, ¿no? Y ya con eso se acabó todo, ¿no? ¿No? Cada carrera es como tiene un mundo, ¿no? También hay que ver en la información profesiográfica la demanda laboral. La demanda laboral implica si la carrera a la que más o menos estás interesado tiene, hay competencia tanto para ingresar como también en el mercado laboral hay eh, puestos de trabajo, ¿no? O hay escasos puestos de trabajo. Entonces también ese es otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, una carrera que estoy seguro si yo preguntara, varios dirán derecho. Derecho en el mercado es una carrera saturada, abogados abundan, ¿no? En ese aspecto. Eh, lo cual implica pues que si tú vas a la universidad, entre comillas, de paseo, entonces pues posiblemente te va a ser muy difícil insertarte en el mercado laboral, ¿no? En esa carrera. Ahora, si vas a la universidad a desarrollarte, ¿no? En sentido bastante amplio, posiblemente pues eres un buen profesional, terminarás siendo un buen profesional y de pronto pues no te va a costar tanto insertarte en esa carrera. Y el perfil que implica las cualidades, las características de cada carrera, ¿no? Todo eso es importante informarse para elegir una carrera. Entonces, la idea es esa, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya me avisan cuando me respondan, por favor. ¿Dudas, preguntas?
Bueno, sigamos. Dentro del campo también de esta primera parte, otro punto a analizar es la gestión de tiempo, ¿no? Evidentemente, pues no es un dato nuevo que para todos el tiempo tiene la misma cantidad de horas, pero porque a algunos les falta tiempo y a otros les sobra tiempo y otros no saben qué hacer con su tiempo, o sea, no saben qué hacer con su vida. El tiempo eh, no es algo que dependa de ti. Alguien puede decir, yo quiero que el día tenga más horas porque así puedo estudiar más cursos. No, tu día tendrá tus 24 horas. Lo que sí depende de ti es cómo distribuyes, cómo gestionas, cómo administras tu tiempo. Y hay chicos que administran eficazmente el tiempo y hay otros pues que no. Y esto también tiene que ver con el proyecto de vida porque tiene que ver con qué comprometido estás, ¿no? Generalmente la gente que está más comprometida con sus metas va a gestionar mejor su tiempo, ¿no? Los que no están muy comprometidos, bueno. Entonces, si una persona equilibra, ¿no? O administra su tiempo, va a poder equilibrar su vida en diferentes actividades en ese aspecto. Lo que aparece ahí en la diapositiva es una propuesta de este señor que aparece ahí, el señor Sean Covey, que tiene un texto que se llama Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Texto quizás recomendable para un adolescente en algunos puntos. Y ahí se plantea, ¿no? Lo que se llama los cuadrantes del tiempo. Eh, Covey hace distinción entre actividades que se convierten en urgentes, no urgentes, importantes y no importantes. Y en función a eso distribuye los cuadrantes del tiempo. Entonces, hay 4 estilos, si se quiere, para este señor de gestionar el tiempo. Eh, Tú trata de ubicar en qué estilo estás, cuál es el cuadrante en el que estás. ¿Estás en el moroso, el eficaz, el sumiso o el flojo? ¿Cuándo se dice que alguien está en el cuadrante del moroso? Cuando actividades importantes las convierte en urgente. ¿Cómo así? Supongamos que tú vas a postular eh, ahora en marzo, ¿no? Que bueno, esperemos hacer esa misión, no lo sé, de pronto también lo postergan. Pero la idea es esa, ¿no? Supongamos. Entonces, tú pretendes postular en ese examen y eh, ocurre que eres de aquellos estudiantes que todavía tiene el chip del colegio, donde estudiaba a última hora y no salía mal, ¿no? Entonces dices, todavía falta tiempo, ¿no? Entonces yo sí entro a mi clase, pero en las tardes, ¿qué voy a estudiar? Paso pregunta, el profesor pregunta, ¿participar para qué? Qué aburrido, ¿no? El profesor pregunta, ¿hay pregunta? Nadie dice, no, ¿para qué? Que después estudio. Y entonces eres de aquellos que deja todo a última hora, ¿no? Y de pronto, pues, cuando falte un par de días para el examen, ahí sí te pones a estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Una actividad que era importante como el estudio y la estás convirtiendo en urgente. Y ahí, ¿cómo termina esa persona? Ahí sí termina fatigado, cansado, ¿no? En ese aspecto. Y obviamente, pues, su rendimiento no va a ser el óptimo, ¿no? También está aquellos que están en el cuadrante del sumiso, ¿no? Que son aquellos que no saben decir que no. Son aquellos jóvenes que actividades poco importantes, no importantes, las convierten en urgentes. También les pasa seguramente a algunos de acá en el aula, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un chico o una chica que sabe que es importante que se programe su horario de estudios y se había programado estudiar hoy, pero no faltó la amiga o el amigo, ¿no? Que vino a su casa, ¿no? A conversar, a que le dice, vamos a salir un rato, ¿no? Vamos a comprar, ¿no? En fin.
Y este chico o esta chica no sabe decirle que no a su amigo, no sabe decirle, no, lo estoy estudiando, no puedo, no. Ya, pe, vamos. Ah, ¿qué está haciendo? Actividades poco importantes la está convirtiendo en urgentes. ¿Por qué? Porque no sabe decir que no. Ese es el cuadrante del sumiso. Y también hay muchos estudiantes que se observa pues caen en ese cuadrante, ¿no? El cuadrante del flojo es aquel que para él o para ella nada es importante, nada es urgente, ¿no? Entonces, este no es como el moroso que se pone a estudiar a última hora. Este no, desde el inicio hasta el fin no, nunca estudiará, ¿no? O sea, por ahí quizás algún día le picó algo y estudiará pues una hora, ¿no? En el mes, no sé, pero su ritmo no es ese, ¿no? Si el examen está cerca, ya no importa, ir a ver para qué, si no he estudiado, ya ve. A lo que salga, digamos, a lo que salga. Es el flow. El eficaz son aquellas personas que programan su tiempo donde las actividades importantes no las dejan que se conviertan en urgentes. Entonces, un estudiante, estamos ahorita ya semana 3 acá, un estudiante que tiene este uso del tiempo, posiblemente desde la semana 1 ya se programó su horario y ha tratado de estar cumpliendo. No, no se puede cumplir siempre al pie de la letra, pero habrá tratado, ¿no? De por lo menos más o menos, ¿no? Monitorearse en ese sentido. Porque no se complica tanto, ¿no? Porque va a tener distribuida la dosificación. Además, hay que recordar que este ciclo es un ciclo acelerado, es un ciclo intensivo, donde tú ves en estas 10 bueno, en estas 9 semanas, creo que son para ustedes, ¿no? Lo que en un ciclo regular se ve en 18 semanas. Y ya para los que ven en 18 semanas, ya es también bastante información. Pues si tú no te programas adecuadamente, no planificas adecuadamente, posiblemente ya te doy una semana más y ya por ahí comienzas a volar en varios cursos, ¿no? En ese aspecto. Si es que todavía no has practicado nada de las primeras semanas, es lo más probable, ¿no? Entonces el ser eficaz implicaría pues administrar el tiempo con prudencia, organizándose y programando, ¿no? Ese aspecto. Y es lo que da mejores resultados a este nivel, ¿no? Bueno, eso entonces cuando se habla de gestión de tiempo. Ahora, también está la alternativa, pues, de que uno pueda mejorar, ¿no? Entonces, el que alguien esté moroso no significa que necesariamente tengas que quedarte ahí todo el tiempo, ¿no? Se trata de hábitos, se trata de construir hábitos. O sea, para que una persona llegue al aspecto de ser eficaz, tiene que haber construido hábitos, pero tiene que tener la disposición de hacerlo. Si no tiene esa disposición, de nada sirve, ¿no? Eh, y otro punto también acá importante es el aspecto de vida saludable, ¿no? Acá se habla ya de algunos conceptos relacionados a lo que viene a ser el concepto de salud, de estilos de vida, de calidad de vida. Eh, para la OMS, para la Organización Mundial de Salud, salud implica un estado eh, integral de bienestar. O sea, salud no es solamente el hecho de lo que algunas personas creen, solamente el aspecto físico. Mucho la gente liga el aspecto de salud al aspecto físico, pero la salud no es solamente física, también implica salud mental. Por eso le decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo estás priorizando tu vida? Si tu vida es solamente ser una máquina de resolver problemas, bueno, estás, incluso de lo mental, estás solamente en el ámbito quizás académico, ¿no? Pero si eso hace que descuides tu actividad física, chicos que a veces no duermen lo necesario, u otros que no se alimentan lo necesario, estás poniendo en riesgo tu salud. U otros que sacrifican, ¿no? Todo el resto de su vida, ¿no? Estás poniendo en riesgo tu salud.
Como también aquel chico que dice, no, ese no es mi problema, ¿no? Yo por eso siempre salgo con mis amigos. ¿Cuándo estudias? Bueno, ya algún día, pues, ¿no? Entonces prioriza solamente su vida social, pero el tiempo pasa, ¿no? Se va descuidando en aspectos que también son importantes. O sea, el aspecto de salud no implica, eh, de cierta manera, que un área esté acá y las otras estén totalmente desequilibradas, ¿no? Salud implica un equilibrio, tanto entre lo físico como entre lo mental, en ese aspecto. Y entre lo mental implica, pues, el ámbito eh, afectivo, el ámbito cognitivo y también lo social, ¿no? Porque también es importante los vínculos, pero siempre buscando un equilibrio, ¿no? Y también dependiendo de las etapas, ¿no? Se entiende que ahorita, si por ejemplo tu mira es ingresar rápido, tienes que priorizar un poco más lo académico, pero ese priorizar lo académico no significa pues que anules todo lo demás en ese aspecto. Entonces, eso es importante entender en salud. Dentro de los estilos de vida, los hábitos que se construye para una vida saludable, implica pues acá hay algunos aspectos, ¿no? Físicos, ¿no? El hecho de actividad física, hacer un deporte, ¿no? El comer bien, más que comer bien, nutrirse bien, ¿no? Porque no es lo mismo comer que nutrirse. Descansar adecuadamente las horas que tienes que descansar, controlar tus emociones, ¿no? Eh, Desarrollar también una actitud más optimista ante las cosas. En fin, son algunos de los hábitos, ¿no? En ese aspecto. Y esto que puede generar que de pronto pues la persona tenga una calidad de vida en ese sentido. Finalmente, respecto a este tema, hay también riesgos que se pueden presentar en la salud, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Esto que está acá es básicamente riesgo de salud en la etapa de adolescencia, como son el consumo de drogas, el abuso sexual, la violencia, ¿no? Entonces aquí hay que entender algunos aspectos, ¿no? Que pueden poner en riesgo tu salud si es que no prevés, si es que no previenes de algunas formas adecuadas estos aspectos. El consumo de drogas, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Alguno de ustedes ha conocido a algunos compañeros que han consumido drogas? Colegio, en tu barrio, no sé. No, no hay. Pero es un país sin índices de adicción. Ajá. Tamaris, gracias por tu respuesta. Gracias, Lady, también. Dice, sí, sí, una compañera, sí, por mi zona. Ya, zona es con Z, Lady. Eh, Dayani dice, un compañero del colegio. Ujú. Ahora, pregúntate, ¿has conocido tú un poco más a fondo por qué consume drogas? ¿Por qué? Si es que has conocido, has conversado con esa persona, ¿no? ¿Qué la llevó a consumir? Lo que me han respondido por hecho. Si es que has logrado conocer a esa persona un poco más, ¿no? O has conversado acerca del tema, ¿no? ¿Qué llevó a esta persona a consumir? Ya, por ahí alguien nos dice, en las fiestas lo hacía. Ajá, Abigail dice, por diversión, dice, ¿no? Él siempre decía que era por diversión. Pero hay diferentes razones ahí, ¿no?
El asunto está en que muchas veces hay mitos al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay chicos que dicen, no, soy joven, tengo derecho a experimentar. Y está bien, nadie está en contra de que de pronto puedas, eh, de que eres curioso o curiosa y que de pronto puedas experimentar, pero hay formas de experimentar con elementos para tu bienestar y hay formas de experimentar donde el riesgo es demasiado alto. Consumir una droga es un riesgo demasiado alto y que puede tener un precio tremendamente difícil de pagar. No, pero eso, pues, si mi amigo consumió no le pasó nada. Tu amigo, tú no eres tu amigo. Hay casos que efectivamente consumen alguna vez y no vuelven a consumir más. Hay casos de gente que consume y ya no puede parar de consumir. Y entonces malogró su vida, porque si, por ejemplo, es un estudiante acá en la pre que estaba enfocado y que era, tenía buen, supongamos, ¿no? Un rendimiento académico en el colegio, ¿no? Tenía expectativas altas, ¿no? En ese aspecto académicas, posiblemente malogró su vida, pues porque ahora ya no estará acá el momento en que le dé la necesidad imperiosa de consumir, ya no entrará a las clases, ¿no? Buscará cómo sea drogarse. Casos extremos llegarán de pronto a vender su laptop, sus libros, ¿no? Para seguir consumiendo, por ejemplo, ¿no? Si está en la universidad, no acabará su carrera, posiblemente. O está en el trabajo, será inestable hasta que algún día, chao, ¿no? En ese aspecto, porque faltará constantemente, en fin, ¿no? Y se convierte en un mentiroso patológico también los que son adictos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, el riesgo es demasiado alto, ¿no? En ese sentido. Ahora, por diversión, dicen, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Estamos en una sociedad donde muchas veces los inducen a eso, ¿no? Pero ¿qué diversión? Ahí ya creo que habría que hablar con tu profesor de filosofía acerca del hedonismo y el placer, ¿no? E incluso en las teorías hedonistas, ¿qué se consideraba el placer? ¿No? Una, un placer a corto plazo, a largo plazo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, sí, diversión, ¿no? Porque quiero experimentar sensaciones nuevas. Bueno, pues, ¿no? Algunos se quedan enganchados ahí y terminan dañando sus relaciones, su vida en ese aspecto. Y por eso es importante eliminar mitos con respecto al consumo de drogas, ¿no? El decir una droga no te va a hacer nada, no, cuidado, una droga también tiene efectos. El alcohol, que también algunos creen que no es droga, ¿no? Es una droga. Lo que pasa es que va a generar diferentes efectos, ¿no? Y hay diferentes tipos de drogas. Aunque es importante también tener redes de soporte. Muchas veces el consumo de drogas es un evadirse de la realidad, ¿no? O sea, ¿por qué me quiero divertir tanto en todo caso o experimentar tantas sensaciones? Porque no me siento a gusto conmigo, por ejemplo, ¿no? O de pronto esa droga está siendo un escape a lo mal que me siento. O creo que con esa droga voy a evadir de mis problemas, ¿no? Pero si consumes la droga vas a tener dos problemas, porque ahora vas a tener el problema que tenías, que no lo vas a resolver, y el problema de la droga, ¿no? Entonces es una decisión un poco tirada de los cabellos, ¿no? Para evitar también el consumo de drogas hay que saber manejar la presión de grupo, ¿no? Ese es otro aspecto. Muchos caen en el consumo por el qué dirán, ¿no? ¿Qué dirán mis amigos si es que yo no consumo cerveza? ¿Qué dirán mis amigos si de pronto yo no consumo la droga, ¿no? Entonces eso también tiene que ver con lo que hablamos la clase pasada, ¿no? Con autoestima, con saber también poner límites, ¿no? En ese sentido. Porque el que es adicto generalmente, bueno, tiene esa tendencia, ¿no? He tenido casos, incluso me acuerdo una vez una chica en la pre me decía, profesor, ¿cómo hago, no? Tengo mi enamorado y mi enamorado, eh, el otro día me ha invitado a consumir. Yo no lo acepté, pero está que me presiona para consumir, ¿no? Dice que así nos vamos a divertir más. Bueno, ¿no? Si no sabes manejar esa presión, entonces, y no sabes elegir también a las personas con las que estás cerca, o te crees salvador o salvadora de esa persona, ¿no? Pobrecito, tiene, ¿no? problemas, ¿no? Por mí va a cambiar, por mí va a cambiar, sí, bastante va a cambiar.
lo más probable es que ellas cambie, es que ella se vuelva adicta a que él deje de serlo. Entonces ahí hay que tener ciertos elementos, ¿no? Y también es importante buscar ayuda profesional cuando algo se está escapando de control. El abuso sexual es también otro riesgo que enfrenta un adolescente, ¿no? Sobre todo porque la sociedad actual está, bueno, actual y antigua también, ¿no? O sea, las personas están expuestas a muchos factores. Entonces, ¿qué hacer cuando, primero la acusación de abuso, ¿no? Abuso sexual no implica solamente lo que se conoce como violación, ¿no? O penetrar las partes íntimas de alguien, ¿no? No se refiere a eso. Un tocamiento de una persona que tú no deseas sin tu consentimiento es también considerado abuso, ¿no? Entonces, estos aspectos implican pues un tema bastante álgido que hay que saber también tocarlo, ¿no? Si una persona está expuesta a esta situación, lo peor que puede hacer es quedarse callada, porque esto le va a dar más poder a la persona que abusa, ¿no? En ese sentido. Entonces es importante acá que cuando se dice acá mantenga una comunicación con un adulto, se refiere a mantener una comunicación con una persona, puede ser adulta porque tiene más criterio, ¿no? Pero una persona que realmente puedas confiar, ¿no? En ese sentido. Eh, y también desarrollar el aprender a poner límites, ¿no? En esos aspectos. Eh, y bueno, evitar exponerse, ¿no? Porque también uno a veces se expone innecesariamente a situaciones delicadas, ¿no? Como aquellas chicas que a veces ven un aviso en el periódico que dice, ¿no? Gane 1.000 soles, ¿no? Semanalmente, ¿no? Trabajando solamente 3 horas al día. Bueno, o otras, ¿no? Que las engañan con lo del modelaje. Entonces, si no tienes fe de realmente de que esa persona que te está convocando es realmente una persona que se dedica a ello, al modelaje, entonces te estás exponiendo, pues, ¿no? Te estás exponiendo. Y eso puede ser delicado porque muchas personas entran ahí a la trata de personas de esa forma, ¿no? Y bueno, en la violencia también hay, estamos en una sociedad bastante violenta en ese sentido y es importante también ahí aprender a gestionar emociones, a no callar estos aspectos, a poder denunciar muchas veces cuando ocurren estos actos en ese sentido, ¿no? Y acá es importante siempre tener una red de apoyo. Bueno, hasta ahí ese punto. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuál es su pregunta, Joel? Profesor, disculpe, en caso de la euforia, ¿también representaría un riesgo para los adolescentes? ¿A qué te refieres con la euforia? O sea, cuando se, se, se emocionan demasiado, ¿no? Y llegan a actuar, no sé, de forma descontrolada, todo, ¿también representaría un riesgo? Bueno, eso ya tiene que ver con el ámbito de emociones, ¿no? Toda emoción desbalanceada implica un riesgo, ¿no? O sea, es como que me digas, la tristeza es riesgosa. Bueno, todos tenemos días tristes y hay que también aprender a sobrellevarlos, ¿no? Pero que esa tristeza te lleve a intentar suicidarte es porque ya no es cualquier tristeza, ¿no? Está en depresión. Que tú tengas ira, ¿no? Por ejemplo, a mí me da cólera cuando yo quiero hacer una clase participativa, ¿no? Eh, Me gusta a mí hacer mi clase, ¿no? Pero pregunto en el aula, nadie responde, ¿no? Un voluntario, nadie me dice nada, bueno, ¿qué hago? ¿No?
caballero, ¿no? Me molesta, así no lo voy a negar, me incomoda, ¿no? Y se los he dicho. Pero no por eso pues voy a agarrar, tirar mi laptop, ya no, ya afuera, no quiero, no voy a hacer clase, ¿no? O sea, sería falta de control, ¿no? Y lo mismo con respecto a lo que me dices, o sea, la alegría es una emoción, pero cuando esta alegría está en nivel exacerbado, puede llevar a niveles eufóricos que lindan con la manía y la persona, si no controla eso, puede hacerse daño, ¿no? Si es que te refieres a eso, porque justamente es en estados así eufóricos que alguna persona a veces se cree dueño del mundo y comienza de pronto, por ejemplo, a decir, no, no me pasa nada, ¿no? Entonces consumo una droga, ¿no? O me acuesto con quien sea, ¿no? En ese aspecto, ¿se entiende? Entonces sí hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Es una emoción y hay que ver el nivel de emoción, si sé manejarlo o sé controlarme en ese aspecto. Es lo que te podría decir. Ya, profesor, gracias. Profesor, acá en el Perú todavía se trata de personas. Por supuesto que se trata de personas. Mucha gente de provincia o de sectores golpeados económicamente las engañan con el cuento de trabajos. Y, no, y eso es solamente una forma. Hay diferentes formas. Nadie dice hasta dónde sea la euforia y la sensación de felicidad y bienestar. No se sentirá únicamente consumiendo drogas. No, no, yo no estoy diciendo que la euforia se sienta consumiendo drogas. Al revés. Lo que estoy diciendo es que la euforia puede llevar al riesgo de no controlar tu emoción, sentirte dueño del mundo y comenzar a hacer cosas que pueden perjudicarte, ¿no? Entonces, ¿una persona en estado de euforia puede consumir drogas? Sí. Y si no me crees, revisa sobre trastornos borderline de la personalidad o trastornos también maníaco-depresivos, ¿no? En ese aspecto. Entonces, a eso se refiere. Personas que no tienen control y terminan mal, ¿no? En ese aspecto. Un caso que tuve recientemente de una persona maníaco-depresiva es que esta persona, pues en el estado eufórico en el que estaba, ¿no? Comenzaba a regalar pertenencias, ¿no? A gente que ni conocía, o sea, como que alguien me diga, eh, estoy mal económicamente, ¿no? Ni siquiera lo conozco, o sea, más allá de una conversación, recién estoy hablando con esta persona y me ofrezca, pero de pronto, ¿no? Ayudarme en mi aspecto económico, ¿no? Y me transfiere dinero, ¿no? En fin. Bueno, eso no es normal, ¿no? Pero muchas personas, pues, no miden eso, ¿no? Entonces, esos son cuadros, pues, ya que están lidiando con la manía, ¿no? En estados eufóricos. Bueno, sigamos. Eh, ¿Cuál es el papel? Bueno, imagino que esta diapositiva está en función al tema introductorio a lo que vamos a ver, ¿no? El papel de la mujer hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué rol cumple la mujer en la sociedad hoy en día? A ver, unos comentarios por el chat rápidamente, por favor. ¿Cuál es el papel, el rol que cumple la mujer en la sociedad de hoy? ¿Cuál crees tú? Emprendedora, dice Lady. Jesslyn dice, ya no solamente se dedican a las tareas domésticas, ocupan puestos de trabajo, tienen oportunidades de estudio. Ya, dos respuestas. ¿Qué dicen los chicos?
Tus chicas han respondido. Damaris dice, eh, hoy en día cumple muchos roles, ya no es como antes. Ya, pero ¿cuáles roles, Damaris? Abigail puede tener varios, algunas se siguen como ama domésticas y otras se dedican al área laboral. Curioso, han respondido cuatro chicas. ¿Y dónde están los chicos? Joel, a ver, respóndeme ahora. ¿Qué responderías? Tamara dice, tener los mismos derechos y oportunidades que las de cualquier hombre. Alessandra, pueden trabajar las mismas profesiones que los hombres con las mismas condiciones. Todas chicas, ¿ah? Interesante. Por fin un muchacho se atrevió. Las mujeres cumplen más roles como de líder emprendedora. Gerardo puede cumplir cualquier rol en la sociedad igual que todos, tanto laboral como doméstico. Yo pensé que me ibas a decir las mujeres ya no lloran, ahora las mujeres facturan. Si eras del Team Shakira, en fin. Y que no deja de ser cierto, ¿no? Evidentemente. O sea, porque la condición de la mujer, si la comparamos hace 100 años atrás, en la sociedad ha cambiado en ese aspecto. Bien. ¿Y con qué tiene que ver esto? O digamos, ¿qué relación tiene esto con el tema que vamos a ver a continuación? Hablar de roles, tanto de la mujer como del varón, son roles que la sociedad muchas veces faculta, ¿no? Son roles que la sociedad de cierta manera establece. Y esto implica a internalizarnos en el concepto de sexualidad. Sexualidad, no entenderlo en el sentido solamente biológico. La sexualidad es un término amplio. Como te dice ahí, según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida, que abarca el sexo, la identidad, el rol de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de ideas, pensamientos. Por ejemplo, si tú me dices, no, las mujeres, me interesaba la opinión de los chicos porque es importante ahí diferenciar, ¿no? Claro, las chicas van a defender un poco este rol emprendedor de la mujer, quizás hoy en día. Y entiendo que también muchos chicos, ¿no? Pero también seguramente habrá alguien por ahí, no, las mujeres deben dedicarse al hogar, deben dedicarse a la casa, ¿no? Esas son ideas. Y esas ideas están expresando tu sexualidad, por si no lo sabías. Tu sexualidad no es solamente lo que te dice Bad Bunny, pues, ¿no? Sexualidad no es lo que te dice un cantante de reggaetón, por si acaso, ¿ya? El término sexualidad implica aspectos amplios. Cuando tú piensas acerca de la mujer o piensas acerca del hombre, ahí se está expresando tu sexualidad. La forma como tú interactúas con el sexo opuesto o con tu propio sexo, se está expresando la sexualidad. Los valores que pones en juego en una relación interpersonal con hombres o mujeres, está expresando tu sexualidad. Entonces, todo eso tiene que ver con la sexualidad y todo eso está influido por factores tanto biológicos como psicológicos, como sociales, como históricos en ese sentido. Entonces, de tal manera que hablar de sexualidad es un término amplio y es importante tener en cuenta estas dimensiones de la sexualidad, que son tres. La dimensión biológica, la dimensión sociocultural y la dimensión psicológica. La dimensión biológica es a lo que se llama el sexo. Bien. Sexo, vuelvo a repetir, no es lo que te dicen tus reggaetoneros o aquellos que escuchan eso que le llaman música. eh, no va por ahí. Si esa es tu concepción, es una concepción errada. Porque sexo se refiere a las diferencias anatómicas, fisiológicas entre un hombre y una mujer. Entonces, si tú eres hombre,
evidentemente, pues que tienes un pene. Si tú eres mujer, tienes una vagina. No somos iguales biológicamente, ¿no? Y esto no es algo que tú hayas querido o no querido. O sea, naciste así. Por eso es biológico. El sexo es biológico. ¿Se entiende? Y esto hará que haya ciertas diferencias, pues, en ese sentido, ¿no? No somos iguales hormonalmente, no somos iguales en el cuerpo, no somos iguales en los aparatos reproductores, no somos iguales de pronto en algunas funciones como, por ejemplo, la menstruación o la espermarquia, ¿no? Va a variar en ese aspecto. Entonces, hay diferencias biológicas en función del sexo, pues, entre hombres y mujeres. A eso se refiere con que el sexo es la expresión biológica de la sexualidad, ¿ya? Cuando hablamos de género, el género ya es la dimensión sociocultural. El género es la expresión de la dimensión sociocultural. Por ejemplo, esa pregunta de la cual partimos, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene la mujer hoy en día? Eh, Eso dependerá de la sociedad donde te han ido criando, desarrollando. Y como es algo aprendido, puede ir variando en el tiempo. Entonces, la dimensión sociocultural implica, pues, los roles de género, por ejemplo, ¿no? La sociedad muchas veces nos dice a nosotros, si somos hombre, debemos vestirnos de tal manera. Si son, si alguien es mujer, de pronto debe vestirse de otra manera. Eh, Eso es la sociedad la que te lo dice. Las cualidades que se asignan, ¿no? Decir, por ejemplo, los hombres no lloran, es una expresión del género, de la sociedad que de pronto va criando así o va estableciendo eso, ¿no? Este hecho de decir las mujeres deben ser más delicadas, deben ser más de su casa, es una expresión sociocultural, es la sociedad la que te va diciendo eso, ¿no? Obviamente que al no estar de acuerdo con ello, ello puede ir variando en el tiempo, pero no va a cambiar de un día para otro. Los cambios se van a ir viendo en el lapso de muchos años, como lo que ya se está viendo en el ámbito, por ejemplo, de los roles laborales, ¿no? Todavía hay diferencias, ¿no? Pero si comparas, o sea, hace 100 años, usted, señorita, podría estar preparándose para ingresar a una universidad, o por lo menos, bueno, no había centro de preparación, pero hace 100 años podrías optar por estudiar una carrera acá en el Perú, siendo mujer. Revisa tu historia y te darás cuenta que no. O sea, revisa tu historia del Perú, me refiero, ¿no? Hace 100 años la mujer no podía elegir a un gobernante, no tenía derecho a voto. La educación era básicamente para hombres, no para mujeres. ¿Por qué? Porque está en función al rol de género, ¿no? Se esperaba que sea el hombre el que provea, ¿no? En la casa, de las condiciones económicas, y la mujer que se dedique, pues, al cuidado de los hijos. 100 años después, ¿las cosas han ido cambiando o no? Bueno, eso tiene que ver con roles de género. El otro ámbito o la otra dimensión de la sexualidad es la dimensión psicológica. Y acá entra a tallar estos otros conceptos de identidad de género y orientación sexual. Tú naciste siendo hombre o siendo mujer. La sociedad te dijo que debes hacer tales o cuales aspectos si eres hombre o si eres mujer. A la edad que tienes, ¿te sientes a gusto con ello o no? Si te sientes a gusto, te vas identificando con tu sexo o con tu género. Pero si no, pueden haber conflictos de identidad. Pues este ya implica una expresión en el ámbito psicológico. Y lo otro tiene que ver con la orientación sexual. La orientación sexual eh, es la atracción que te despierta alguien del sexo opuesto o del propio sexo. Si tú eres hombre
y te atraen las mujeres, o tú eres mujer y te atraen los hombres, entonces tienes la orientación sexual que tenemos la mayoría de personas, que es una orientación heterosexual. Bien. Pero también hay casos de hombres que se sienten atraídos solamente por hombres, o mujeres que se sienten atraídas solamente por mujeres. Esa es una orientación, se llama orientación homosexual. Y también hay otra orientación en la cual combina, ¿no? El hombre se pueda sentir atraído por hombres o por mujeres y la mujer se puede sentir atraída por mujeres o por hombres. Esos son casos ya de orientación bisexual, ¿no? Pero son orientaciones en ese sentido. Y eso implicaría una expresión ya de esta otra dimensión de la sexualidad. Bueno, hasta ahí esa parte. Stephanie dice, profe, cada vez que mi papá va a hacer cosas en la casa siempre me llama para plantillar y serruchar. Dice que soy muy buena en eso. Gracias, Stephanie. Me sacaste una sonrisa hoy día. Estaba medio molesto porque nadie quería participar en mi clase. Bueno, si te ha llamado, pues porque quizás ha visto tus cualidades, ¿no? Tu ira contenida que la agarras cuando martilleas ahí. Y eso implica también romper un rol, ¿no? Romper un estereotipo de género en ese aspecto, ¿no? Pero voy a tener en cuenta, Stephanie, cuando hiciste ese trabajo de casa para contratarte. Trabajo de casa me refiero no a cocinar, lavar, me refiero a martillar, a pintar, ¿ya? Bueno, sigamos. Teoría triangular del amor. Acá hay que diferenciar lo que es la amistad del enamoramiento, ¿no? O sea, no cabe duda que la amistad es un sentimiento importante, es un afecto, ¿no? Que implica un soporte, generalmente recíproco, ¿no? Entre dos amistades. Pero mucha gente también puede confundir esto con enamoramiento. ¿Cuáles son los factores para que una relación de pareja perdure más en el tiempo? Pues al respecto, una de las teorías más sólidas, no la única, porque respecto al amor se han escrito muchos aspectos y no hay una sola, si se quiere, teoría única que satisfaga a todos. Pero una de las teorías, digamos, más consistentes, más utilizadas es la teoría de Stenberg, ¿no? Y Stenberg habla de esta teoría triangular del amor, donde te habla de acerca de tres componentes importantes si es que se quiere una mayor probabilidad de una relación perdurable en el tiempo. Un primer componente es la intimidad. ¿Qué es la intimidad? Que esa relación haya confianza, haya cariño en una relación. Es decir, que ambas personas, la pareja, ¿no? En ese sentido, sientan esa confianza el uno por el otro, sientan esa aproximación afectiva que les permita compartir experiencias. Pero también está la parte, mira, si solamente nos basamos en esto, por ahí alguien podría confundir amistad con enamoramiento, porque en la amistad también pasa eso, ¿no? En la amistad también tú puedes tener afecto, cariño, no aprecio por tu amigo, por tu amiga. Compartes experiencia con esta persona, tienes confianza hacia esta persona. Pero cuando se habla ya de esta teoría, también se plantea otro componente, que es la pasión. La pasión se habla, en la pasión se refiere ya acá a lo que viene a ser la atracción que te genera alguien, ¿no? Entonces, en una relación, dirá Stenberg, también es necesaria que exista esa atracción. A eso se llama pasión, ¿no? Eh, y una relación también es importante que exista un compromiso en ese aspecto. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos de ustedes tienen enamorado o enamorada? No hay ninguna valiente o algún valiente que diga yo, profesor.
Mentirosos son, ¿no? Existía, dice. Bueno, yo estoy seguro que acá, dentro de estos 40 estudiantes que hay, por lo menos hay uno, por lo menos, pero ha negado públicamente a su pareja, ¿no? Entonces la pregunta es, eh, ¿qué pasa si eso ocurre continuamente, ¿no? Entonces posiblemente pues no estés asumiendo un compromiso, ¿no? En ese aspecto. Compromiso implica, por ejemplo, si estás en una relación, es evidente pues que tienes que aprender a respetar cosas en esa relación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Buscar espacios, tiempos, ¿no? Para mantener esa relación y no se pierda ese vínculo, ¿no? En ese aspecto, eso también implica cuán comprometido estoy en una relación. Entonces, para que la relación perdure más tiempo, Stenberg diría, se requiere una dosis de estos tres componentes, ¿no? Las derivaciones van a generar tipos de amor, ¿no? Por ejemplo, una relación que esté basada en intimidad más pasión se va a llamar amor romántico, pero esta relación que le falta, compromiso, ¿no? Una relación basada en intimidad más compromiso se va a llamar amor de compañeros, ¿no? Eh, y esto, ¿qué le está faltando? Le está faltando pasión, ¿no? Son relaciones que quizás en el lapso del tiempo ya la atracción se ha perdido un poco, ¿no? Pero queda un poco el cariño, el compromiso, ¿no? En ese aspecto. Para que una relación tenga mayor probabilidad de éxito, te diría Stenberg, tiene que tener los tres componentes, ¿no? A eso le llama amor consumado. Ojo, eso no es garantía de que va a durar para siempre, pero puede tener una mayor probabilidad. A eso se refiere. En las etapas de la relación de pareja, García plantea ya cuatro periodos o etapas que se van desarrollando. La idealización, que es esa etapa en la cual un adolescente o una adolescente suele tener esto de los amores platónicos, ¿no? Entonces seguramente acá muchas de tus compañeras que dicen no saber qué es un enamorado, están todavía en idealización, ¿no? Pensando en eh, idealizando, ¿no? A su cantante favorito en ese aspecto. Bueno, eso sería idealización, los amores platónicos, ¿no? En ese aspecto. La heterosexualidad del grupo de pares es cuando ya hay ya no es aspecto fantasioso, sino de pronto tú comienzas a vincularte dependiendo tu orientación, ¿no? Con diferentes personas, ¿no? Entonces, muchas veces te puede gustar alguien, pero no, la persona no se atreve a salir sola con esta persona, salen en grupos, ¿no? Entonces, esas salidas en grupos es donde a veces de ahí se comienzan a derivar algunas relaciones o vínculos ya de pareja. A eso se llama heterosexualidad en grupo de pares. El enamoramiento implica ya, ahora sí, un vínculo ya no fantasioso, sino real, donde ya hay una pareja. Pero ¿qué va a pasar en esta relación de pareja si suele ser, eh, sobre todo por primera vez, ¿no? Suele ocurrir esto de que esta frase del amor es ciego. Entonces la chica cree que se ha encontrado al príncipe azul que no tiene defectos, o él cree que ha encontrado a la chica perfecta y no le ve los defectos. ¿Quién le va los defectos? Los demás, que no están ciegos, ¿no? Y esto a veces toma un tiempo, ¿no? Comenzar a darse cuenta que la persona que estoy es también una persona y que también tiene sus cosas, también tiene sus defectos. Y si a pesar de eso acepto a esta persona con sus defectos, ¿no? Y quiero mantenerme en ese vínculo, ya posiblemente pues pase de esta fase de enamoramiento a lo que viene a ser el noviazgo, ¿no? Cuando ya se asume un compromiso mayor en ese aspecto con un deseo de compartir una vida o un proyecto juntos, ¿no? De pareja. Entonces, son fases o etapas que se pueden ir dando en ese sentido. Dentro de las conductas erótico-sexuales, que también es una expresión de la sexualidad,
en este aspecto está el ámbito de las caricias. Se refiere al erótico a algo que te produce cierta sensación placentera, ¿no? Entonces está el aspecto de las caricias íntimas, un beso de una persona que sea por tu voluntad, o sea, mutua en este aspecto, ¿no? Y que a ti te guste, pues evidentemente va a producir, ¿no? Algunos aspectos de erotismo. La conducta autoerótica de manipularse los genitales es lo que se llama masturbación, y también las fantasías sexuales entran de este rubro, dentro de este rubro de conductas erótico-sexuales. Hay también mitos con respecto a la sexualidad. eh, por ejemplo, este es un mito, ¿no? Decir que las bebidas... Un mito siempre es una idea errónea, una creencia errónea. Decir, por ejemplo, que las bebidas alcohólicas mejoran el deseo sexual y la erección es falso, ¿no? Lo que puede generar una bebida alcohólica cuando alguien consume alcohol es desinhibirse un poco al inicio, pero a largo plazo más bien lo que va a generar el alcohol es problemas de erección. Las personas que suelen consumir alcohol terminan teniendo problemas de erección, por ejemplo. Eh, este otro aspecto, ¿no? Nadie queda embarazada a la primera, ¿no? Como que en la primera relación coital que alguien tiene, alguien dice, no, no va a pasar nada. Mentira, pues. Tú siempre estarás expuesto, eh, estarás arriesgándote si es que no aprendes a protegerte en ese sentido. Y sobre todo a tomar decisiones con responsabilidad. La sexualidad responsable implica eso, ¿no? Que una persona tenga autonomía en ese aspecto y elija también llevar su vida sexual asumiendo las consecuencias de sus actos. Es lamentable cuando, es lamentable cuando, ¿no? Muchas veces encontramos pues jóvenes que dicen, bueno, si yo, ¿no? Salgo embarazada o si yo salgo, me dicen que mi pareja está embarazada, que aborte, pues, ¿no? Bueno, eso es llevar una vida sexual de forma irresponsable, ¿no? Donde no me importa el otro, no me importa el resto, solamente importo yo y el goce y el placer que yo obtenga, ¿no? Una visión un poco narcisista de la vida, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que lo llevan así, ¿no? Eh, ahora, ¿se puede evitar tener un embarazo no deseado? Sí, pues, pero eso implica ser responsable. Yo acá no voy a entrar a si debes tener relaciones o no. Eso es una decisión muy personal que tiene que ver con cómo te han criado, tus principios, tus valores, tus ideas, etcétera, etcétera. Pero sí creo que es importante en el rol docente tener en cuenta el ámbito de la sexualidad responsable. Qué implica sexualidad responsable? Que tú asumas las consecuencias de tus actos. Si tú quieres tener relaciones coitales, ¿no? Eh, en ese aspecto, bueno, asumir la vía sexual responsable implica protegerse, y para protegerse implica pues utilizar métodos anticonceptivos, ¿no? En ese aspecto que prevengan de un embarazo no deseado. Ahora, si tú no deseas tener, digamos, contacto coital, entonces nadie te puede obligar y también tú tienes que decidir en qué momento creas que es lo más conveniente. No es que alguien porque es tu pareja te tiene que obligar, y eso también implica asumir con responsabilidad algo en ese sentido. Todo eso tiene que ver con salud sexual y reproductiva, ¿no? La salud sexual abarca los diferentes aspectos. Lo reproductivo ya está ligado básicamente al embarazo no deseado. La salud sexual es más amplio, si se quiere, ¿no? Si en una pareja, por ejemplo, tú tienes tu enamorado y tu enamorado te pega o te grita o te insulta constantemente, bueno, esa relación no te está haciendo bien. Está afectando no solamente tu aspecto mental, está afectando tu salud sexual también, porque te está generando inseguridad, por ejemplo, ¿no? Ahora, las decisiones que ya tienen que ver con los embarazos tienen que ver pues con la salud reproductiva, ¿no? Entonces, si uno, como decíamos, quiere evitar un embarazo no deseado, entonces debe buscar especialistas en el tema, puede ser una posta, ¿no? Y de pronto, si alguien, por ejemplo, tiene su pareja y quiere practicar, ¿no? Actividad coital, bueno, no es que puedes utilizar cualquier método, ¿no? Quien te va en función a decir qué método te conviene a ti, tendría que ser pues un especialista, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, eso implica llevar una vida sexual más responsable
en ese sentido. Y lo otro también que hay que entender es que el riesgo de un contacto coital sin protección no solamente es un embarazo no deseado, también es las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que evidentemente pues son bastante, bastante difíciles de afrontar cuando alguien le da esto, ¿no? Los invito a que revisen en internet algunas imágenes de personas que tienen alguna de estas infecciones de transmisión sexual. Y si no quieres eso, entonces pues aprende a llevar tu vida de manera responsable. O bien absteniéndote de tener relaciones, o bien si deseas tener relaciones, protegiéndote en ese aspecto. Bueno, allí nos quedamos. Doy las claves. No, esas no, ya. Esas no, esas no, esas no, por si acaso. Acá está. Esas son las claves de la semana. Bien, nos quedamos ahí. Nos vemos.